En el video de hoy vamos a estar analizando 5 de las acciones más populares de hoy en día utilizando análisis técnico. Y en primer lugar vamos a comenzar con la acción de Apple en temporalidad de un mes. Lo que me gusta hacer siempre para analizar cualquier acción es identificar su máximo y su mínimo de cotización, ya que de esta forma vamos a tener una mejor idea de dónde se encuentra el precio. Podemos saber si se encuentra a un precio alto o a un precio barato. Y una forma más precisa de poder saber qué tanto ha bajado el precio en relación con su nivel máximo y su nivel mínimo es trazar un Fibonacci más o menos de esta forma, con el 100% en el mínimo de cotización y con el 0% en su máximo. Y aquí ya podemos tener una mejor idea de dónde se encuentra el precio actualmente, que será aproximadamente en el 23%, lo que quiere decir que la acción de Apple se encuentra con esta cantidad de descuento en relación con su máximo y con su mínimo de cotización. Y ya que hemos identificado qué tan barata o qué tan cara está la acción, podemos ahora tratar de encontrar cuáles son las zonas más probables en las que el precio puede llegar a reaccionar en caso de que llegue a ellas, como serían los niveles de soporte o de resistencia. Por lo que si nos vamos con la información más inmediata que nos deja el gráfico, podemos ver varios de estos puntos. En primer lugar tenemos por supuesto el máximo de cotización, que sería uno de los puntos más importantes a estar vigilando. Pero en dado caso de que el precio continuase bajando, tendríamos que estar vigilando este soporte de aquí, marcado tanto por este mínimo como por este otro mínimo de acá. Por lo que si en un futuro la acción llega a caer a este nivel de soporte, lo mínimo que podemos estar esperando es una ligera reacción a la alza. Y si es que decide seguir cayendo, el siguiente nivel que tendríamos que estar vigilando sería este punto de aquí, alrededor de los 125 puntos, siendo el siguiente nivel de soporte más importante que tenemos que estar observando. Por lo que yo personalmente estaría vigilando este soporte de aquí, el primero que acabamos de marcar. Sobre todo porque tenemos esta vela de aquí con una mecha increíblemente grande. Y cuando tenemos este tipo de situaciones, generalmente es porque hubo una manipulación del mercado y este mínimo de aquí suele ser un punto importante de liquidez. Por lo que realmente creo que el precio podría perfectamente llenar este espacio de aquí hasta llegar al soporte que estábamos hablando anteriormente. Y ya que el precio se encuentra en esta parte de abajo, lo más recomendable sería esperar a que se formase un patrón de cambio de tendencia, como una W similar a esta, esperando la ruptura de este máximo de aquí. Y suponiendo que el precio continúa cayendo, ahora el área que tendríamos que estar vigilando sería el segundo soporte que marcamos. Y como el caso anterior, estar esperando por una W para finalmente esperar a la ruptura de su último máximo. Pero si no se nos llegase a presentar una W tan clara como la que vimos anteriormente, también podríamos esperar a ver un giro en V y finalmente esperar a la ruptura de su último máximo en forma de retroceso, o esperar a ver una pequeña acumulación de esta forma, pero también estar vigilando la ruptura de estos niveles, posicionando la orden de compra preferiblemente tras la ruptura de un retroceso como lo sería este de aquí. E igualmente todas estas situaciones las podríamos llegar a encontrar en la parte de arriba, para que finalmente el precio ahora sí pueda subir e ir a buscar nuevos máximos. Y si es que se llega a dar esta situación, igualmente lo ideal sería esperar un pullback y la confirmación para poder entrar de una manera más segura. Y en lo personal creo que realmente sí lo puede hacer, ya que independientemente de si se para en este nivel de soporte o en este otro nivel de soporte, ya tenemos un historial de que el precio ya ha llevado una tendencia alcista bastante fuerte. Y aunque no sería imposible ver una bajada del precio hasta este nivel de soporte o incluso hasta un soporte más abajo, realmente considero que la acción podría estar llegando a marcar nuevos máximos. Pero recuerden que lo más recomendable es que siempre ustedes realicen sus propios análisis para tomar así la mejor decisión posible. Y para nuestra segunda acción ahora tenemos el caso de Meta, que igualmente lo vamos a estar analizando en temporalidad de un mes. Y al igual que el ejemplo anterior, lo mejor que podemos hacer primero es identificar tanto el mínimo de cotización como el máximo de cotización. Y de esta forma tan sencilla podemos saber qué tan barato o qué tan caro se encuentra el precio. Y el mercado en este momento la verdad es que se encuentra bastante más caro que el ejemplo anterior, ya que si de igual forma posicionamos el Fibonacci con el 100% en el mínimo y el 0% en el máximo, vamos a ver que el precio ahorita mismo se encuentra entre el 0% y el 12%, lo que quiere decir que aproximadamente el descuento de esta acción se encuentra por el 6%, que prácticamente podemos decir que se encuentra en máximos históricos. Pero vamos a seguirla analizando para ver qué más podemos encontrar. Y sobre todo me gustaría enfocarme en toda esta tendencia alcista que podemos medir con Fibonacci, para de esta forma identificar cuántos han sido los impulsos que el mercado ya ha realizado,
por lo que vamos a poner el 100% al inicio de la tendencia y vamos a posicionar el 61% en el final del primer impulso. Y de esta manera podemos comprobar cuál ha sido la reacción en el mercado en cada uno de los niveles de Fibonacci. Y la que sería la más visual o la más obvia de todas sería ver cómo el precio cuando llegó al nivel 0% automáticamente se giró. Y recuerden que aquí ni siquiera tomamos en cuenta este máximo para poder trazar el Fibonacci, simplemente contemplamos el mínimo de la tendencia y este retroceso de aquí, comprobando así con este ejemplo cómo Fibonacci puede llegar a ser muy preciso cuando estamos midiendo tendencias. Por lo que ahora si quisiéramos estar identificando los 3 impulsos por los que se compone esta tendencia, más o menos se verían de esta forma. Este de aquí sería el primer impulso, este sería el segundo, y finalmente todo este movimiento de acá sería el tercer impulso. Por lo que se podría decir que esta tendencia alcista en teoría ya ha finalizado. Pero el hecho de decir de que una tendencia alcista finalizó no quiere decir que el precio puede parar de subir, ya que existe la probabilidad de que el precio siga subiendo y rompa con el máximo histórico. Estaríamos esperando a ver un retroceso y finalmente un nuevo movimiento a la alza. Y con este pullback estaríamos confirmando la continuación del movimiento alcista. O también otra alternativa si es que el precio continúa subiendo sería de que hiciese una pequeña bajada a modo de patrón de continuación de tendencia y ahora sí el precio salir impulsado hacia la alza. Eso en dado caso de que el mercado continuase subiendo, y si se llegase a presentar esa situación, lo que tendríamos que estar haciendo ahora sería posicionar el 100% en el mismo mínimo que lo estábamos posicionando anteriormente, pero el 61% lo tendríamos que poner ahora en este máximo de aquí. Y toda esta tendencia alcista que estábamos analizando anteriormente contaría como un solo impulso. Y en un escenario como este podríamos estar esperando a ver una reacción importante tanto en el nivel 38 como en el 23%. Ahora bien, si es que el precio sí decide cambiar con la tendencia, lo que podríamos estar esperando en la parte de aquí arriba sería un patrón de cambio de tendencia en forma de M, o también conocido como patrón de doble techo. Y los puntos más importantes que tendríamos que estar vigilando si es que el precio cayera, en primer lugar sería este nivel de soporte. En segundo lugar sería este otro máximo de acá. Y finalmente el último nivel a estar vigilando sería este mínimo de acá, que personalmente veo muy difícil que llegue a alcanzar esos niveles nuevamente, pero aún así hay que estarlos vigilando. Así que después de haber hecho todo este análisis, lo que yo haría por el momento en este caso sería esperar. Ya sea que el precio decida romper con el máximo histórico y hacernos un retroceso, o en la situación de que el mercado llegase a bajar, estar esperando algún patrón de cambio de tendencia en algún nivel de soporte, operando tanto en la ruptura de una W como en la superación de un retroceso. Pero así como les dije anteriormente, lo más recomendable sería esperar ya que el mercado se encuentra en máximos históricos. Y ahora toca el turno de la acción de Tesla, que vamos a estar empezando identificando como siempre su nivel máximo y su nivel mínimo de cotización. Seguidamente ponemos nuestro Fibonacci para saber exactamente qué tan barato se encuentra el precio en estos momentos. El precio se encuentra más o menos entre el 23 y el 38%, ligeramente más barato que los casos anteriores. Y yendo a identificar las zonas más importantes de soporte o de resistencia, primeramente tenemos este nivel de aquí, que actualmente podría considerarse como uno de los puntos más importantes en este gráfico, ya que esta resistencia está validada de una forma muy clara con este movimiento de aquí, que daba la impresión de que podría llegar a superarlo, pero al final se terminó girando el precio, dejándonos con este martillo invertido de gran tamaño. Y otro de los niveles también más importantes sería este soporte de aquí. Y ya habiendo marcado estos dos niveles, nos podemos percatar que la acción de Tesla se encuentra en un rango de precio, ya que no ha roto ni por la parte de arriba ni por la parte de abajo. Nos podemos dar una idea de por qué fue que el precio tuvo un rechazo en la parte de aquí, tomando en consideración esta resistencia y también un Fibonacci que estamos a punto de trazar, ya que como en el ejemplo de la acción de Tesla podemos medir este movimiento alcista, poniendo el 100% en la base y el 61% en el final del primer impulso. Y no solamente el cuerpo de estas velas cierra por debajo del 23%, sino que el máximo de esta mecha se encuentra en el 0%, demostrando otra vez cómo Fibonacci nos puede ayudar a identificar esos puntos importantes en donde el precio puede llegar a tener una reacción. Otro de los puntos que también podríamos estar vigilando sería esta línea de tendencia unida por estos dos mínimos, que en dado caso de que la acción cayese sería un muy buen objetivo para estar vigilando y estar esperando alguna confirmación en el precio. No solamente puede ser un patrón de W, sino también podríamos llegar a encontrar un giro nube o también un pequeño rango.
y en dado caso de que el precio continúe cayendo y rompa con esta línea de tendencia, podríamos esperar a ver un pullback y finalmente un patrón de cambio de tendencia en este nivel de soporte, para así finalmente estar esperando a que el precio alcance nuevos máximos. Y si es que esta situación se llegase a dar y quisiéramos estar comprando a niveles más caros, lo más recomendable sería esperar a ver un pullback en este nivel de soporte. O incluso también lo podríamos ver en forma de patrón de continuación de tendencia, algo más o menos parecido a esto. Y si bien es cierto que el precio podría romper directamente con el nivel de resistencia, lo que yo preferiría sería esperar y ver una reacción tanto en la línea de tendencia como en el nivel de soporte. Y de esta forma podremos estar entrando a un nivel mucho más barato y teniendo la seguridad de que el precio ya se ha apoyado en un nivel importante, ya que al tratarse de un rango, la opción más conservadora siempre va a ser esperar a que el mercado alcance los extremos, como lo sería este punto de aquí o este punto de acá, y a partir de ahí esperar a ver confirmaciones. Así que al igual que los casos anteriores, lo que yo haría en este momento sería esperar y estar contemplando a que el mercado nos dejase con alguna de estas situaciones. Y ahora tenemos el caso de la acción de Nvidia que igualmente vamos a estar analizando. Comenzando, identificaremos tanto el máximo como el mínimo de cotización. Y si trazamos nuestro Fibonacci como lo hemos estado haciendo, nos vamos a dar cuenta que el descuento actual de esta acción se encuentra por el 6%. Es decir, entre el 0 y el 12%, por lo que podríamos afirmar que Nvidia se encuentra muy cerca de máximos históricos. Considero que analizar esta acción utilizando análisis técnico es una de las más complicadas por esta sencilla razón, y es que desde octubre de 2022 la empresa ha subido y marcado nuevos máximos cada vez más altos, una subida bastante más vertical que las acciones anteriores que hemos estado analizando. Y esto realmente supone un gran reto, ya que no tenemos suficientes referencias como para poder saber exactamente en dónde el precio puede llegar a reaccionar en dado caso de que baje. Aunque nos encontraríamos con la misma situación si la acción continuara subiendo, ya que toda esta área son niveles de precio que la acción aún no ha tocado, y por lo tanto no podríamos saber hasta dónde podría subir. Aunque utilizando la herramienta de Fibonacci podemos darnos una idea de esto. Primeramente podemos empezar midiendo toda esta tendencia que el mercado nos hizo. El 100% al inicio de la tendencia y el 61% al final del primer impulso. Y es que es tan agresivo el movimiento alcista que tuvo Nvidia que incluso sobrepasó el nivel 0%. Sí que podemos ver una pequeña reacción en el 23% con este pequeño pullback, pero a partir de ahí el precio continuó subiendo de todas formas. Y sí, hay momentos en el mercado en el que el precio llega a tener este tipo de situaciones, demostrando que ningún indicador o herramienta que utilicemos para analizar el mercado llega a ser infalible, porque incluso las más efectivas como Fibonacci pueden llegar a mostrar este tipo de anomalías, sobre todo cuando tenemos acciones como Nvidia que llegan a presentarse situaciones muy inusuales en comparación con otros mercados. Pero ya yendo a identificar niveles de soportes y resistencias importantes en el precio, primeramente tenemos el máximo histórico, que sería el nivel más importante que Nvidia tendría que romper para así seguir subiendo y marcar nuevos máximos. Mientras que el segundo nivel más importante a estar vigilando sería este nivel de soporte, que lo podemos ver validado por estos 3 toques. Y aunque esta acción ya se encuentra muy cara, creo que existe una buena posibilidad de que pueda continuar subiendo. Y les voy a mostrar el porqué. Para empezar, el mercado está haciendo acá arriba lo que podría parecerse como un patrón de continuación de tendencia. Esta sería la primera forma triangular y esta sería la segunda forma triangular. Y algo que me gusta bastante de este patrón en específico es que el segundo mínimo está por debajo del anterior, lo que quiere decir que aquí hubo una toma de liquidez muy importante para así impulsar el precio a niveles más altos, ya que podemos ver cómo la oferta trató de hacerse con el control y superar el último mínimo, pero finalmente la demanda terminó presionando más y nos terminó dejando con esta vela doji, seguida de una segunda vela alcista bastante fuerte, lo que nos puede hacer pensar que la demanda quiere seguir tomando el control. Y si bien es cierto que en el primer Fibonacci que trazamos el precio terminó rompiendo con el nivel 0%, existe la posibilidad de trazar un nuevo Fibonacci y contemplar una nueva tendencia alcista, o por decirlo así replantearla de otra forma, y eso sería posicionando el 100% en el mismo mínimo pero el 61% en el máximo histórico actual. Entonces, habiendo contemplado este escenario, contaríamos todo este movimiento como un primer impulso para así ir a buscar un segundo impulso, buscando alguna reacción importante tanto en el nivel 38% como en el 23%.
Pero antes de que eso sucediera, lo más recomendable sería esperar a un pequeño pullback o un patrón de continuación de tendencia que nos confirmara que efectivamente el precio va a continuar subiendo. Aunque claro, esto podría no hacerlo y directamente ir a buscar niveles más altos. Y si son lo suficientemente observadores, ya se habrán dado cuenta que, casualmente, tras posicionar el 0% en esta parte de aquí y el 61% en el máximo histórico, podemos ver cómo el precio se posicionó después en el nivel 78, actuando a modo de soporte. Y este es un comportamiento de lo más normal en cualquier tendencia alcista como en cualquier tendencia bajista, ya que después de que el precio haya realizado el primer impulso es muy común que su retroceso finalice en el 78%. Así que es un detalle muy importante que no podemos perder de vista. Así que tomando en consideración que ahorita mismo nos encontramos muy cerca de máximos históricos, aún así sería arriesgado ejecutar alguna operación en compra. Hay quienes prefieren aún así hacerlo y arriesgarse a que la acción continúe subiendo, pero yo en lo personal me gustaría esperarme a ver algún tipo de pullback o señal más clara que me indique que el precio sí va a continuar con la subida. Y si es que llegase a bajar y rechazar el máximo histórico por segunda vez, tendríamos que estar vigilando este nivel de soporte, que igualmente sería muy clave para buscar algún tipo de entrada. Y ya por último tenemos a la acción de Amazon. Así que vamos a identificar su mínimo y también su máximo de cotización. Vamos a ir trazando su Fibonacci para ver qué tan cara se encuentra por el momento. Y está ligeramente más abajo del 12%, lo que quiere decir que también se encuentra a niveles caros. Pero vamos a ver si aún tiene más posibilidades de continuar subiendo. Y si analizamos la última tendencia más reciente que nos dejó el precio, nos vamos a dar cuenta que ya nos hizo los 3 impulsos. Este sería el primero, este sería el segundo y finalmente este sería el tercer impulso. Y si quisiéramos medir esta tendencia con Fibonacci, más o menos se vería de esta forma. Y observaríamos que el segundo impulso efectivamente finalizó en el 38%. Mientras que el tercero finalizó cerca del 12%. Así que podría decirse que esta tendencia alcista ya ha finalizado. Pero recuerden que eso no quiere decir que el precio ya ha dejado de subir, ya que podría dejarnos con algún retroceso más profundo y a partir de ahí continuar con una nueva tendencia alcista. En cuanto a los niveles más importantes de soporte de resistencia, tenemos como siempre el máximo histórico, que va a actuar a modo de impedimento si es que el precio vuelve a buscar estos niveles. Por otro lado, también tenemos este nivel de soporte bastante importante que vemos que efectivamente sí reaccionó tanto en este punto de aquí como en este otro mínimo, mostrando un rechazo muy fuerte en ambos casos. Y el siguiente nivel más inmediato que tendríamos que estar observando sería este otro soporte, que efectivamente también tuvo una reacción con esta mecha. Entonces, ¿qué es lo que podríamos esperar en este caso? Primeramente hay que estar observando cuál va a ser el cierre de esta última vela, ya que determinar la fuerza de este último movimiento alcista va a ser realmente clave para poder determinar si el precio va a continuar y superar el máximo histórico o por otro lado va a buscar un nivel de soporte que ya ha visitado anteriormente. Suponiendo que esta última vela termina teniendo un cuerpo grande como este, tendríamos que estar viendo la reacción que tiene en esta resistencia. Pero suponiendo que las siguientes velas son de cuerpo pequeño con una mecha grande en la parte de arriba, eso significaría que la demanda ya está perdiendo fuerza. Y los siguientes niveles a estar vigilando sería primeramente este nivel de soporte y en dado caso de que continuase bajando sería este otro nivel. Y a partir de aquí buscar algún patrón de continuación de tendencia como una W. Y por supuesto también se puede dar la situación de que el precio al final termine en un lateral para finalmente así tomar alguna decisión de si continuar subiendo o realizar alguna bajada. Y un detalle muy curioso es que si estamos observando estos dos mínimos nos vamos a dar cuenta que el segundo de ellos está por encima del anterior. Lo que quiere decir que aquí no hubo una toma de liquidez como en el caso de Nvidia. Así que todos estos niveles de aquí siguen siendo interesantes para los grandes inversionistas. Sin mencionar también que ambos mínimos se componen por una mecha de gran tamaño, y como lo estábamos hablando al principio del video, por lo general el mercado suele ir a rellenar estos espacios. Pero como les digo, va a depender también de este último movimiento alcista y del cierre de sus velas, ya que sí podemos ver cómo el mercado se apoyó dos veces en este nivel de soporte, por lo que ahorita mismo la situación está algo indecisa de qué es lo que podría pasar a continuación. Pero ya hablamos sobre cuáles son los niveles interesantes y los que tenemos que estar vigilando si es que el precio llega a visitarlos, para así estar preparado y tomar la mejor decisión posible. Así que bien, ¿qué es lo que ustedes piensan acerca de estas acciones?
Yo ahorita creo que el mercado se encuentra en un punto en el que las acciones ya están bastante caras, especialmente con este tipo de empresas que tienen una capitalización bursátil muy grande. Pero claro, eso no significa que no podamos invertir en estas empresas. Además, cada quien tiene su forma de interpretar los análisis y de operar el mercado. A mí en lo personal me gustaría esperar alguna bajada en el precio, ya que de esta forma nos podemos asegurar a que estamos invirtiendo en precios más baratos, ya que incrementaría mucho la rentabilidad que podríamos llegar a obtener. Y no solamente eso, sino también tendríamos la tranquilidad de que invertimos cuando aún el mercado estaba a niveles bajos. Pero ya depende de cada persona por su forma de operar y por su tolerancia al riesgo. Así que no olviden que la última palabra siempre la van a tener ustedes. Sin importar lo que les diga yo, cualquier analista, cualquier trader o inversionista que les esté recomendando alguna inversión. Ya saben que pueden encontrar contenido valioso en mi curso básico de análisis técnico que pueden encontrar en este momento, con muchos de los conceptos que estuvimos hablando a lo largo de este video, ya que estoy seguro que algo nuevo vas a aprender. Pero sin nada más que decir, muchas gracias y espero vernos muy pronto.